Hola, alumnos. Hoy me he decidido a hacer un vídeo para mandaros, sobre todo y antes de nada, mi apoyo a vuestra familia y a vosotros en estos días tan extraños que estamos teniendo metidos en casa, pero que a la vez no están a todo suponiendo el medirnos también en la paciencia que tenemos, en la resistencia a este tipo de situaciones y en pues lo versátiles que podemos ser para la hora de vivir situaciones diferentes y saber adaptarnos a ellas. Yo espero que estéis comportando bien en casa, que estéis ayudando a vuestra familia en lo posible y que no estéis dando mucho la lata, ¿vale? Eso por delante. Pero bueno, no he hecho este vídeo para deciros cómo os tenéis que comportar en vuestra propia casa, sino para daros ánimo, para deciros que pronto estaremos otra vez todos juntos, eso espero. Y por lo pronto tenemos 30 días, pero vaya, vamos a intentar sobrellevarlo lo mejor posible. Os voy a mandar una actividad para hoy, extra a la que habíamos puesto. Sé que todos estáis haciendo las actividades y que estáis leyendo vuestro libro. Ya di opciones para poder leer este libro. Por favor, el que tenga problemas de algún tipo, todavía quedan 5 días. Estamos a tiempo, que me escriba fjmarmol@hotmail.com. Ese es mi correo, ahí me puede mandar todas las actividades, me puede mandar el resumen del libro y si tenéis algún tipo de duda o de problema también me lo podéis preguntar por ahí. Dicho todo esto, os voy a mandar una actividad nueva para que sigamos trabajando el texto dialogado, que es como sabéis, es lo que toca en este tema 5 y lo que estuvimos ya viendo, el estilo directo, el estilo indirecto. En concreto he mandado una actividad que es, que ya la hemos hecho en otra ocasión, que es inventaros vosotros la posible historia que hay dentro de estas viñetas de cómic que os voy a mandar. Entonces, lo que trabajáis ahí directamente es el estilo directo. Quiero que para ver bien cómo es el estilo directo, las cartelas, acordaros que son situacionales de contexto. Hay un par de cartelas dentro de estas dos páginas de viñetas que os voy a mandar de Asterio Belli. Quiero que me hagáis luego el texto, como no lo voy a poder dar impreso y lo voy a poder hacer directamente sobre el papel, lo que quiero es que me lo escribáis como si fuera una obra de teatro. Entonces me voy a poner Axteris, dos puntos, tal, Obeli, dos puntos, tal, y Romano 1, tal, Galo preso, cual, y me vais escribiendo los diálogos que mantienen cada una de esas viñetas. Me ponéis viñeta 1, Asteris, viñeta 2, Obeli, los que participen en cada viñeta, evidentemente. Entonces ahí me vais a contar esa historia y así vamos a trabajar los textos dialogados. Que por favor me gustaría que de la 98 y la 99 volvierais a repasar por encima lo que es la teoría, ¿vale? Para hacer esto. Y luego vamos a adentrarnos también en el género narrativo, que mandé actividades de la página 104 y 105, pero no he explicado algunas de las cuestiones de la teoría de esta página. Entonces leemos en la página 105 que la narración es un texto oral o escrito en el que un narrador cuenta unos hechos protagonizados por unos personajes en un tiempo y un espacio determinado. Bueno, esto lo hemos trabajado ya en clase, lo hemos hecho, hemos leído algunos relatos, hemos estado leyendo libros, hemos leído cómics, hemos leído pues diferentes tipos de narraciones y más o menos sabemos que la narración siempre se refiere a un tiempo, normalmente está contando algo que ocurre en el pasado, que ha ocurrido o en el mismo día de ayer o hace 5 años o en el siglo XIV, pero la narración casi siempre se refiere a textos del pasado, por lo tanto los verbos que va a utilizar van a ser verbos en pasado, ¿vale? ¿Y qué tipo de narradores puede tener esa historia? Pues puede tener narradores o internos o externos. ¿Cuándo es interno? Cuando el que está contando la historia participa directamente en la acción que se está contando. Por ejemplo, si yo estoy escribiendo un diario mío, yo seré el protagonista en primera persona de esa historia, ¿no? Estaré hablando, ayer yo fui a comprar al Mercadona, ¿vale? Eso sería narrador interno en primera persona.
Luego podría haber un narrador secundario que podría escribir en primera persona o en tercera persona. Es decir, yo estoy participando en la acción y la estoy contando en primera persona, aunque yo no sea el protagonista, es otra persona la protagonista, o en tercera persona, aunque yo participo, pero lo estoy contando en tercera persona, estoy contando qué es lo que le ocurre a esos personajes de la historia. ¿Vale? Eso sería cuando el narrador es interno, cuando la persona que está contando lo que está pasando está participando en la acción, lo cuenta en primera o en tercera persona. Y luego habría un narrador externo, es decir, yo no participo en la acción, yo estoy contando lo que le ocurrió a una serie de personajes y ese narrador externo puede ser omnisciente, es decir, sabe todo lo que piensan, todo lo que tienen, cómo son de personalidad, es decir, en momentos determinados hace pequeños apartes y dice, él pensaba que a aquella chica no le interesaba porque era demasiado atrevida. El narrador se está metiendo en la cabeza del protagonista o de uno de los personajes y nos está diciendo lo que piensa. Eso es un narrador omnisciente. Y luego está el narrador observador, que está contando lo que está ocurriendo, pero no sabe exactamente cómo son esos personajes. Narra solamente lo que percibe, lo que está viendo, ¿vale? Es importante que esto lo sepamos porque os voy a pedir un ejercicio el viernes relacionado con esto, con los tipos de narradores, ¿vale? Relacionado también con el libro que estamos leyendo, para que saquemos los tipos de narradores, el tipo de narrador que está teniendo el libro que nos estamos leyendo, ¿vale? A ver de qué tipo de narrador tiene. Como sabéis, dentro de una historia también hay unos personajes principales que son los que acumulan más el foco de la atención de esa narración. El principal es el que más, el antagonista es el enemigo del protagonista, ¿vale? El que al final o lo mata o está luchando contra él y al final muere el antagonista o muere el protagonista, que también puede ser un drama y muere el protagonista, o están los secundarios y los esporádicos, ¿vale? Los secundarios serían los que estarían siempre acompañando a ese protagonista, también tendrían cierto foco, pero no serían lo principal. Los esporádicos son los que salen en momentos puntuales, aparecen una serie de personas o de animales que también tienen cierto interés en la historia, pero que son más que secundarios, ¿no? Los secundarios tienen un poquito más de foco, un poquito más de protagonismo, y los esporádicos ya pues son que salen solamente en momentos puntuales. Esto sería lo relativo al género narrativo. La acción, como sabéis, se desarrolla en presentación, nudo y desenlace. Yo creo que esto ya lo habéis visto, esto viene de primaria. La presentación es cuando en un primer momento de la narración yo cuento desde qué momento, desde qué lugar partimos. Pues estamos en la Edad Media, pues en una ciudad, en la ciudad de Toledo, en 1324, eso es situar la acción. Y ahora presento al personaje. Estaba el caballero de Olmedo en su castillo esperando que el rey le mandara a entrar en batalla. Ya estoy colocando a los protagonistas en una situación. Pues eso sería la introducción. ¿Cuál sería el nudo? El nudo sería cuando se desarrolla la acción. ¿Qué es lo que ha ocurrido? La miga de la historia. ¿Qué es lo que ha ocurrido en ese núcleo de la acción? Todo lo que mueve al personaje a hacer cosas, ¿no? Al protagonista. Y el desenlace sería finalmente cómo termina. Cuando uno hace un resumen, normalmente lo suyo es que primero hable sobre cómo se han presentado esos personajes, quiénes eran, quiénes son los que participan, qué es lo que le ocurre y finalmente cómo termina. Lo digo porque os puede ayudar para hacer el resumen final del texto. El tiempo. El tiempo puede ser externo, dice en la época histórica en la que se desarrollan los acontecimientos que suceden en la narración, o el tiempo interno, transcurre entre el inicio y el fin de lo hecho. Claro, por ejemplo, si esa historia que os he dicho antes del Caballero de Olmedo, que está en el siglo XIII en Toledo, pues esa es una primera situación. Luego ese caballero se levanta una mañana, después fue a ver al rey, por la tarde el rey le dijo que fuera a entrar en batalla. Entonces hay dos tiempos, el tiempo externo, la situación, el momento histórico en el que se mueve, y el tiempo interno en el que se está desarrollando todo. Hay una mañana en la que yo presento al personaje, luego una tarde en la que ve al rey, luego una noche en la que va a buscar a su amada, luego el día siguiente. Ese es el tiempo interno.
¿vale? Que normalmente va en lineal. Aunque estemos en el pasado, yo empiezo por un momento del pasado y luego sigo en evolución hacia el presente, ¿vale? También puede haber dentro de ese tiempo flashback, es decir, si yo estoy contando que el caballero de Olmedo era un caballero del siglo XII y un buen día el rey lo llamó, puedo recordar que en su infancia él había pasado un día en un castillo encantado y había luchado contra un fantasma, entonces estoy haciendo un flashback a su infancia. Estábamos en el pasado, pero hemos hecho un flashback. Un flashback es cuando vuelve a contar algo que te ocurrió en el pasado, ¿vale? Dentro de esa narración que está en pasado, pero cuenta algo más pasado todavía. El flash forward es una ida hacia el futuro, hacia lo que te puede ocurrir en el futuro o lo que le ocurre a alguien en el futuro. Y el in medias res es cuando la narración empieza en mitad de la acción. Directamente empiezo, el cadáver estaba sangrando en el suelo, imaginaros que empieza una historia así, el cadáver estaba sangrando en mitad de la estancia, en el suelo, y de repente agonizó y murió. Llegó la policía, e interrogó a los habitantes de la casa. Estoy empezando por la miga de la historia, por la mitad del hecho importante de la historia. Eso es in medias res, cuando se empieza por la mitad una historia. No estoy presentando los personajes primeros para luego entrar en el nudo de la historia, no, estoy en el nudo primero, ¿vale? Eso es in medias res. Y luego los espacios en los que se desarrolla una narración, que pueden ser reales, imaginarios, fantásticos. Bueno, reales cuando realmente yo, si me voy a contar una historia que pasó antes de ayer en Madrid y te doy referencias de calles de Madrid, de lugares, de espacios, estoy tratando un lugar real de la acción, ¿no? Imaginario. Imaginario sería cuando utilizo eh, lugares que son reales, pero también introduzco elementos que son fantásticos. Por ejemplo, os puedo contar que en los Pirineos hay un pequeño bosque donde hay unos duendecillos que entonces estoy introduciendo cuestiones que son fantásticas dentro de un escenario que podría ser real, pero ya incluso le sumo a ese escenario, le sumo elementos como Castillo Encantado y todo este tipo de cosas. Estoy mezclando realidad con ficción. Y fantástico sería totalmente fuera de la realidad. Por ejemplo, pues me invento un planeta que se llame Andrómeda y en ese planeta pues los seres que lo habitan no andan sino que vuelan y tienen 3 piernas y 4 manos. Entonces eso sería un espacio fantástico, ¿vale? Real, imaginario y fantástico. Imaginario es que mezcla cosas de lo real y de lo fantástico. Fantástico es totalmente real, o sea, inventado todo, ¿vale? Bueno, pues con esto más o menos habríamos visto el género narrativo y habríamos repasado un poco de lo que ya vimos del tema de los narradores que vimos al principio del tema, ¿vale? Del estilo directo, indirecto y todo esto. Bueno, lo dicho, os mando un saludo grande, espero que no haya sido muy pesado, pero bueno, entiendo que también haré algún vídeo más que nada para ir repasando un poco lo que vamos viendo y que si tenéis alguna duda, por favor me escribáis a fjmarmol@hotmail.com. Muchos no me estáis mandando los deberes día por día. Entiendo que el viernes me van a llegar todos juntos de lo que tenía que hacer cada uno, que por mi parte tampoco está mal y a mí me organiza mucho mejor, pero bueno, como vosotros queráis hacerlo. Nada más, daros las gracias por escucharme y mando el mejor de los deseos a toda vuestra familia para que estéis bien, para que la salud nos vaya respetando y para que nos sigamos viendo por aquí, ¿vale? Venga, un saludito y hacerme esta actividad que os voy a mandar ahora, que es bastante fácil y que es para repasar el tema del diálogo, ¿vale? Por favor, miraros las primeras páginas del tema y hacérmelo y mandármelo al correo electrónico de siempre, ¿de acuerdo? Venga, hasta luego.